Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido una excelente noche. El día de hoy vamos a seguir en nuestro estudio bíblico acerca del Pentateuco y hoy vamos a estar estudiando Números 20 y vamos a seguir un poco retomando el tema de la rebeldía, la cual hablamos el día lunes. Pero el día de hoy vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver qué pasa cuando nosotros no controlamos nuestras emociones y cuando hablamos de parte de Dios o traemos alguna actitud cuando Dios no nos la ha mandado, no nos la ha hecho o sencillamente no es algo que el Señor haya hablado directamente a nosotros. Si vamos directamente a la palabra de Dios, Números 20 versículo 1, vamos a ver, dice: el primer mes del año toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen, ustedes rebeldes, gritó: ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Si vamos a ver, encontramos algo similar entre lo que hablábamos el día lunes y lo que vemos el día de hoy. El pueblo de Israel nuevamente se estaba rebelando y esta vez lo hacía directamente en contra de Moisés. Pero entendamos, Moisés estaba siguiendo las directrices del Señor y ya Moisés sabía que este pueblo iba a divagar hasta que la generación muriera, ya que era parte de las consecuencias del pecado que ellos habían cometido. Pero en este caso, el pueblo nuevamente se rebela y nuevamente viene en contra de Moisés y en cierta manera en contra de Dios. Pero esta vez vamos a tener una diferencia y es la actitud que el Señor tiene frente a este pueblo. La vez pasada el Señor fue muy explícito y mandó el castigo directo. Tanto el castigo al pueblo de Israel por haber manifestado la rebelión, por haber preferido haberse quedado en Egipto y haber muerto, como tal les mandó a que esta generación no conocería la tierra prometida, no entraría en ella, sino tendrían que esperar. Y Acar, si lo recordamos, pues el problema de este hombre fue que su familia, su clan y los otros 2 más sus familias también murieron, les costó toda su vida. Y en estos versículos se nos manifiesta la ira del Señor por la rebeldía de estos hombres. Pero en este caso vemos muy distinto,
Porque vemos una actitud del Señor como si entendiera, como si reconociera, y lo único que Él quisiera hacer es mostrar su santidad, enaltecer de que Él era un Dios de maravillas. Y si de pronto nosotros pensamos un poco, pues en cierta manera el Señor sabía y conocía el corazón de estos hombres, y sabía que tal vez no iba a ser la primera vez ni la última que se rebelaran, pero el Señor ya había dado una sentencia, y era que estos hombres que se rebelaran, ellos iban a morir en el desierto y ellos no iban a conocer la tierra prometida. Por eso podemos llegar a creer que en este momento el Señor por eso no vino con un dictamen, con otro castigo, porque el castigo ya estaba dado según su rebeldía, ¿cierto? Por eso es que en este caso el Señor lo único que les dice es en cierta manera que les den lo que están pidiendo. Ellos estaban o empezaron su protesta, su rebeldía por el agua, porque no había agua, ¿cierto? Y el Señor lo único que hace de una manera muy clara es que vayan y les den agua, pero lo va a hacer de una manera sobrenatural. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver lo que sucedió, porque el Señor dice muy explícitamente: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. Y acá está hablando de tomar la vara para hacer un llamado, ¿cierto? En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. Y acá viene el gran problema, porque el Señor le está diciendo que le hablara a la roca, y de la roca iba a brotar agua. Era muy sencillo. El Señor en este punto no vemos una actitud airada, de que estuviera enojado, de que quisiera castigar a Israel, sino por el contrario, lo veamos de una manera muy misericordiosa, en el cual lo único que quería era darle agua al pueblo de Israel. Pero vemos a un Moisés airado. Vemos a un Moisés tal vez cargado, y es entendible, porque después de todo lo que habían pasado, después de todo lo que habían sucedido, después de todas las rebeldías que el Señor les había perdonado, nuevamente ellos se postraban delante de Dios y el Señor mostraba su misericordia. Pero esta vez, a comparación del ejemplo que vimos el lunes, esta vez Moisés sí tomó una parte personal. Moisés sí mostró su parte airada, y en cierta manera mostró una actitud de la cual Dios no había mostrado o Dios no había proclamado. Y él dice que cuando bajó y habló con el pueblo, lo primero que hizo fue que llamarlos rebeldes. Ustedes los rebeldes, ¿cierto? Y eso nos muestra cómo Moisés estaba cargado con este pueblo, la ira que podía tener por ellos. Pero no solo fue esta manifestación de rabia que tuvo hacia ellos, sino el gran error que él pudo haber hecho, y es haber desobedecido y haber mostrado una actitud en la cual el Señor no había ordenado. ¿Y cuál fue? Dice el versículo 11: enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Aún así, a pesar de la desobediencia de Moisés, porque era muy explícito hablar, no golpear, el Señor en su misericordia también con Moisés, pues cumplió lo que le había dicho, a pesar de. Pero esto le trajo una consecuencia negativa a Aarón y a Moisés. Aquí no nos habla explícitamente de consecuencias para el pueblo. Habla específicamente de consecuencias para los líderes, para aquellos que hablaban de parte de Dios. Y dice el versículo 12: sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Y acá, como vemos, familia, fue un gran problema para Moisés y para Aarón, que les costó la entrada a la tierra prometida. ¿Y cuál fue el gran error? Hablar de parte de Dios algo que Dios no había enviado, hacer algo que el Señor no les había dicho que hicieran. Y otro muy importante, no haber tenido el control propio sobre sus emociones, no haber dejado todas las cargas en la presencia de Dios, haberse dejado afectar personalmente de tal manera que afectara directamente las ordenanzas de Dios. Y esto, familia, es algo muy grave.
Y algo que se puede ver en el liderazgo de una iglesia, pero también en cualquier cristiano, en cualquier hermano que pueda tener un conocimiento avanzado de la escritura o cualquier cosa que pueda conocer. Cuando nosotros nos dejamos afectar personalmente, cuando nosotros no traemos nuestras cargas al Señor. Por eso el Señor Jesús era tan explícito en decir: venid a mí los que estén cargados y cansados y yo os haré descansar. Porque es importante nosotros podernos despejar de nuestros sentimientos, de nuestras peleas, de nuestras batallas, porque si no nos cargamos, y al cargarnos tomamos parte personal dentro de la obra de Dios a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos y debemos ser instrumentos de bendición, pero nosotros no podemos ser instrumentos cuando no estamos limpios, cuando no estamos listos, dispuestos para que la palabra de Dios pase por nosotros sin ningún tapujo, sin ningún extra, sin ninguna emoción personal. Porque ahí en ese momento es cuando suceden los problemas. Porque en ese momento es cuando se empiezan a ver otra clase de errores, como la manipulación, como hablar de parte de Dios algo que no es de Dios, como el juego de los sentimientos y demás. Es por eso nuevamente, familia, el llamado a escudriñar la palabra, a tener tiempo en la presencia de Dios para poder nosotros despejar todo nuestro diario vivir, para nosotros poder dejar delante de su presencia nuestras cargas, cada una de las cosas que nos agobian, cada una de las rabias, de las penas, dejarlo allí en su presencia, y de esa manera ser un instrumento vivo para que otras y muchas más personas conozcan de Cristo. Papá Dios, gracias Señor por este día, gracias por este tiempo que podemos compartir contigo. Te pedimos, amado Dios, de que tú nos permitas conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra y a obedecerte tal cual tú quieres que hagamos y obremos en nuestras vidas. Pero también, Señor, ayúdanos a venir y descargarnos en tu presencia, Señor, porque tú quieres, Padre, obreros dispuestos, Señor, pero también quieres obreros limpios, papá, obreros que puedan llevar tu palabra sin ningún extra personal, sin ninguna emoción, sin ninguna convicción personal o sin ninguna ventaja, Señor, sin ningún provecho, sino tú quieres que la palabra, Señor, pase y caiga en cada una de las personas tal cual tú la has puesto en tu palabra, Señor, tal cual tú lo has dicho, tal cual tú lo has mandado, Señor. Por eso te oramos para que tú cada día, Señor, nos ayudes a tener dominio propio para controlar nuestras emociones, nuestras palabras y sobre todo, Señor, para saber y entender y tener temor santo de que cada vez que representamos tu nombre, Señor, eres tú, Señor, el que está siendo representado por nosotros. Gracias te damos en este día, bendice nuestro día, Señor, y acompáñanos en nuestras actividades diarias. En tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.